Bueno, en este video vamos a abordar el tema del cebador o primer en inglés, que es un dispositivo que la mayoría lo conocen y saben cómo se utiliza, pero que en realidad pocos saben por qué se utiliza, el porqué del cebador. El cebador es un dispositivo que se utiliza únicamente para el primer arranque del motor en frío y después ya no se utiliza más. Una vez que el motor tomó algo de temperatura, ya arranca sin cebador. Pero un motor bien carburado no arranca sin cebador cuando está totalmente frío, independientemente de la temperatura ambiente, ¿no? Obviamente cuanto más frío hace, es más difícil que arranque, digamos, sin cebador. Hay distintos tipos de cebadores. Esta es una foto ilustrativa de un sistema de cebador que cierra la garganta de los carburadores, y al no dejar entrar aire, entonces entra más combustible y enriquece la mezcla. Hay muchos sistemas distintos. Otros inyectan directamente un chorro de combustible, hay otros que son eléctricos, son automáticos, en fin, pero no es el tema que queremos abordar en este video. En este video el tema que queremos abordar es el de por qué es necesario un cebador para que el motor arranque cuando está frío. Y para eso necesitamos entender el proceso de la combustión dentro del motor, digamos, porque ahí está la explicación de por qué hace falta un cebador. Entonces, vamos a pasar a la próxima diapositiva y vamos a analizar el proceso de la combustión. Ustedes habrán oído hablar del triángulo de fuego. Triángulo de fuego significa que necesitamos tres elementos para que se produzca una explosión o una deflagración o una detonación, como le quieran llamar, digamos. Son fenómenos parecidos pero son distintos, que no los vamos a tocar en este video, pero sí tienen que entender que es indispensable contar con tres elementos para que se produzca la explosión dentro de la cámara de combustión. Uno de los elementos es el combustible. En este caso que estamos abordando, que de motores fuera de borda, el combustible es un hidrocarburo. Se llama hidrocarburo porque la composición química, digamos, tiene hidrógeno y tiene carbono, entonces es un hidrocarburo en distintas proporciones, digamos. Algunos tienen más átomos de hidrógeno, otros más de carbono, pero la composición básica de la gasolina, digamos, es un hidrocarburo, hidrógeno y carbono. Ese es el combustible, es uno de los elementos indispensables para una explosión. El otro elemento indispensable es lo que se llama comburente, que es el oxígeno. En este caso, el oxígeno proviene del aire que ingresa adentro del motor. El aire está compuesto por un 21% de oxígeno y el resto es nitrógeno, salvo un 1% de varios gases raros que no vienen al caso y que no influyen en la combustión, digamos. El único que influye, digamos, en la reacción química de la combustión, de la combustión en condiciones normales, es el oxígeno. El oxígeno es el que reacciona con el hidrocarburo para producir la explosión dentro de la cámara de combustión. Y el tercer elemento que necesitamos es una fuente de calor que inicie la reacción química para que se puedan combinar estos elementos. Esa fuente de calor, en el caso específico nuestro, de los motores fuera de borda de ciclo Otto, es la chispa que salta en la bujía. Esa es nuestra fuente de calor que inicia
el proceso de combustión. Entonces, en la cámara de combustión, a nosotros nos entra por un lado la gasolina, que es el hidrocarburo, por otro lado entra el aire, y cuando el pistón llega a una determinada presión, salta una chispa y ahí se inicia el proceso de combustión. Entonces se empiezan a combinar el oxígeno del aire, los átomos, digamos, de oxígeno, con los átomos de hidrógeno y con los átomos de carbono. De esa combinación surge, obviamente, una energía, digamos, en forma de calor, que es que produce un aumento de presión, que es la que hace que el pistón vaya hacia abajo y es la fuerza útil del motor, y genera residuos de combustión que salen por el escape. En una combustión teórica, ideal, perfecta, estequiométrica, digamos, es la palabra técnica, en una combustión estequiométrica donde necesitamos aproximadamente 14,6 partes de oxígeno en peso por cada parte de hidrocarburo, cuando reaccionan, los productos de la combustión básicamente son dos. Uno es el dióxido de carbono, que es la combinación de un átomo de carbono con dos átomos de oxígeno, formando una molécula de dióxido de carbono. Y por otro lado, tenemos el hidrógeno del hidrocarburo, que reacciona, que se combina con el oxígeno. Entonces tenemos dos átomos de hidrógeno que se combinan con un átomo de oxígeno, formando una molécula de agua, que en este caso dice vapor de agua porque por la temperatura a la cual se produce la explosión, digamos, es agua en estado de vapor. Entonces, en una combustión ideal, tenemos los residuos de la combustión, son los que nombramos. Ahora, muchas veces la combustión no es la ideal. Muchas veces se habla de que el motor está con mezcla rica o con mezcla pobre. Mezcla rica significa mucho combustible o poco aire, digamos. O se habla también de una mezcla pobre cuando hay poco combustible o mucho aire, la situación inversa. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con los residuos de la combustión cuando la mezcla no es la estequiométrica, digamos. Entonces acá vemos mezcla rica, mezcla pobre. Cuando la mezcla es rica, ¿qué pasa? Tenemos muchos hidrocarburos y poco oxígeno, poco aire, digamos, y por ende poco oxígeno. Entonces, el oxígeno disponible no alcanza para combinarse con todo el hidrocarburo que hay dentro. Entonces, hay muchas moléculas de hidrocarburo que no pueden reaccionar porque se terminó el oxígeno, y así como entran en el mismo estado, salen por el escape. O sea, cuando se dice que salen hasta cruda por el escape, es eso, es el hidrocarburo, el combustible que entró y que no pudo reaccionar con el oxígeno y salió, así como entró, salió por el escape. Otro residuo de la combustión, porque una parte del combustible sí reacciona con el oxígeno que hay, pero como el oxígeno es poco, no alcanzan los átomos de oxígeno para combinarse con todos los átomos de carbono. Entonces, en vez de formarse dióxido de carbono, que son dos átomos de oxígeno con un átomo de carbono, se forma el monóxido de carbono, que es un solo átomo de oxígeno con un solo átomo de carbono, formando una molécula de monóxido de carbono, que es un gas mucho más contaminante que el dióxido de carbono. Y después salen también por el escape partículas
que son residuos de la mala combustión tanto del hidrógeno como del carbono, digamos, que es el famoso carbón, la carbonización que uno habla de cuando se carboniza la cámara de combustión, se carboniza la bujía, se carboniza el pistón, en fin. Entonces, esos son los residuos de una mezcla rica que contaminan el ambiente, desperdician combustible y por lo tanto dinero, y crean problemas a la larga en el motor por estas partículas que se van algunas salen por el escape, pero otras se van depositando dentro del motor. Ahora, cuando nos vamos al otro extremo y tenemos una mezcla pobre, es porque tenemos poca entrada de combustible o tenemos mucha entrada de aire. En ese caso, sobra oxígeno, hay más oxígeno del que se necesita para combinarse con la cantidad de hidrocarburo que entró en la cámara de combustión. Entonces, ese fenómeno de tener la mezcla pobre genera una elevación de la temperatura en la cámara de combustión que es tan alta que hace que el nitrógeno, que es la parte principal del aire, digamos, y que en una combustión normal entra y sale sin cambio, a altas temperaturas el nitrógeno reacciona con el oxígeno sobrante y se forman moléculas de óxido nitroso que al salir por el escape contaminan el ambiente, y depende de dónde vayan a parar es el daño que producen, porque si se mezcla con agua, esto se puede convertir en ácido nítrico, que es un corrosivo, digamos, importante. Y si no, contamina si se mezcla con moléculas orgánicas, contamina el ambiente, y si llega a las capas altas de la atmósfera, destruye la capa de ozono. O sea que no es bueno ni que el motor trabaje con mezcla rica, ni que el motor trabaje con mezcla pobre. Pero para el caso particular del primer arranque con el motor en frío, necesitamos sí o sí la mezcla rica, y ahora viene la parte en que vamos a entender por qué necesitamos una mezcla rica cuando el motor está totalmente frío. Esto, que esquemáticamente que ustedes ven, todo lo que es celeste es aire. O sea, digamos, imagínense que esto es la cámara de combustión, digamos. Dentro de la cámara de combustión, cuando yo tengo el motor frío y le doy arranque por primera vez, me entra aire, que es lo celeste, y me entran gotas de combustible líquido que vienen del carburador, porque el combustible normalmente está en estado líquido. Cuando ustedes lo tienen en el tanque, la gasolina es líquida. En la cuba del carburador, la gasolina es líquida. Y cuando pasa por el carburador antes de entrar a la cámara de combustión, el carburador tiene lo que se llaman tubos emulsionadores, que si ustedes ven, después les voy a dejar abajo el link de la explicación de los carburadores. Si ustedes ven el tubo emulsionador, van a ver qué forma tiene, y la función que cumple es juntamente la de emulsionar. Emulsionar es un fenómeno físico que significa mezclar un gas, que es el aire, con un líquido, que es el combustible. Entonces, a través del tubo emulsionador se mezclan gotas de combustible con aire, y eso es lo que ingresa dentro de la cámara de combustión. Cuando salta la chispa, comienza la reacción química, como habíamos visto, entre el oxígeno
y el hidrocarburo, digamos, el combustible, la gasolina. Entonces, ¿qué pasa? En esta gota de gasolina que yo tengo acá, la más grande, solamente la parte de afuera está en contacto con el oxígeno del aire. La parte central no está en contacto. Entonces no puede reaccionar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando salta la chispa, se quema toda la parte periférica de esta gota. Al quemarse esa parte periférica, la gota se achica y vuelve a quedar otra vez el hidrocarburo expuesto al oxígeno. Entonces se vuelve a quemar otra vez la parte periférica y la gota se achica un poco más y queda expuesta otra vez al oxígeno, se vuelve a combinar con el oxígeno y así se va achicando la gota. Si le diéramos suficiente tiempo, se terminaría quemando todo el combustible con el oxígeno del aire. Pero como el pistón sube y baja a velocidades muy altas, esta combustión se realiza en milésimas de segundo. Entonces no hay tiempo suficiente para que se vaya quemando por capas la gota de combustible y se quema solamente la parte de afuera y estas gotas más chicas salen crudas, digamos, sin haber reaccionado con el oxígeno, salen por el escape, porque no hubo tiempo de que se quemen, por lo que les expliqué. Entonces, por un lado estamos desperdiciando combustible, pero por otro lado tenemos una explosión muy débil porque una parte del combustible explotó y la otra parte salió cruda por el escape. Y esa explosión débil es la que hace de que el motor no tenga suficiente fuerza para vencer la inercia de todas las masas que tiene y vencer todos los rozamientos que tiene adentro y ponerse a girar y ponerse a funcionar. Esto es en el caso de un motor carburado, digamos. Si nos vamos a este otro ejemplo, este podría ser un carburador de muy alto rendimiento o un sistema de inyección indirecta, que tiene un inyector que pulveriza el combustible antes de entrar en la cámara de combustión. Entonces, ustedes ya ven que las gotas están mucho más separadas y todas tienen la posibilidad de estar en contacto con el oxígeno, pero siguen estando en estado líquido. Tenemos el aire en estado gaseoso y el combustible en estado líquido. Entonces pasa exactamente lo mismo que en el caso anterior, nada más que se quema un porcentaje mayor de combustible porque están mejor distribuidas, mejor emulsionadas las gotas de combustible con el oxígeno. Entonces, en el poquito tiempo que tiene la explosión, digamos, para producirse, se quema un porcentaje mayor, pero igual siguen saliendo pequeñas partes del combustible sin quemarse y la explosión sigue siendo débil. Hasta que pasamos al tercer ejemplo, donde el combustible ya no entra a la cámara de combustión en estado líquido, sino que entra en estado de vapor. Entonces yo no tengo el combustible emulsionado con el aire. Yo tengo dos gases directamente. Uno es el aire y el otro es el vapor del hidrocarburo, digamos. Están los dos en estado gaseoso. Entonces, al estar los dos en estado gaseoso, cada molécula de hidrocarburo está, digamos, tocándose con cada átomo de oxígeno. Entonces, ahí sí se produce la reacción completa y se quema totalmente el combustible y la explosión tiene la fuerza suficiente como para que el motor funcione y no sale combustible líquido por el escape. Ahora, ¿qué varió entre la situación anterior y esta? Bueno, lo que varió es que antes entraba el combustible líquido y ahora entra el combustible en forma de vapor. Eso ocurre por un fenómeno físico que se llama
calor latente de vaporización. El calor latente de vaporización es la energía que yo necesito entregarle a un líquido para que pase del estado líquido al estado de vapor. Ese calor latente de vaporización tiene que salir de algún lado. Cuando el motor está frío, no puede aportarle esa energía, ese calor latente de vaporización al combustible porque está frío, entonces no hay calor. Si no hay calor, no le puede aportar calor. Por eso es que necesitamos inyectar más cantidad de combustible para que se queme lo suficiente como para que el pistón tenga fuerza como para arrancar, y el resto que no se puede quemar se desperdicie, digamos, por el escape, hasta que la cámara de combustión tome algo de temperatura. Y cuando la cámara de combustión ya toma algo de temperatura, ahí sí tiene energía suficiente como para entregar esa energía a la gasolina cuando entra en la cámara de combustión y evaporarla. O sea, hacer el proceso de pasar del estado líquido al estado de vapor del combustible. Una vez que se calentó un poco nomás, porque no hace falta que esté a temperatura de régimen, un poquito de temperatura que tome la cámara de combustión, ya le entrega suficiente calor latente de vaporización al combustible para que se haga gaseoso y se mezcle con el oxígeno del aire, porque en realidad cada sustancia tiene su valor específico de calor latente de vaporización, digamos. En el caso de los hidrocarburos, con pequeña energía se produce el fenómeno. Entonces, esa es la explicación de por qué un motor que está frío necesita arrancar cebado, porque el combustible entra en estado líquido. Una vez que marchó 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, ya hay suficiente temperatura en la cámara de combustión como para que el combustible entre en estado gaseoso, y entonces ya no es necesario enriquecer la mezcla. Así que bueno, espero que esto les haya aclarado los conceptos, que lo hayan entendido, y cualquier duda me consultan, me hacen un comentario, no hay ningún problema.